Vamos a recibir a esta hora de la mañana a la presidenta del Centro Comercial e Industrial de Salto, Elizabeth Maquiavelo. Buenos días, bienvenida y muchas gracias por estar. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad que hemos estado siempre en comunicación por teléfono, así que bueno, me encanta haber venido. Elizabeth, bueno, hay varios temas para tocar seguramente esta mañana, pero uno de los principales y que no puedo eludir por un tema obvio, ¿no? De que se habla y mucho en estos últimos tiempos al respecto de este tema. Se ha calmado un poco la cosa, pero es uno de los temas puntuales que hablamos hasta con todos los políticos que llegan a la radio, que es la medida del 0 kilo, que es el atraso cambiario con la República Argentina. Los precios en Concordia continúan mucho más bajos que en nuestro departamento, eso es indudable. Sí. Pero esta medida creo que ha sido importante y les ha servido al comercio. Hablábamos días atrás con la gerente de Tata Salto, por ejemplo, y nos decía que se nota y bastante en el incremento de las ventas después de la medida que previo a ella. ¿Cómo lo ven ustedes? Por supuesto. Bueno, nosotros cuando hace unos cuantos meses atrás, desde el mes de octubre del año pasado, empezamos a ver que esto era probable que sucediera. Empezamos a tener contactos con todas las personas y aquellas autoridades que tienen que ver con la cosa, o sea, aduana, DGI, BPS, ministro, en fin, le habíamos pedido audiencia al ministro, el ministro no nos daba la audiencia, hasta que empezó realmente a ir tanta gente al otro lado del río, a Concordia, que realmente fue un impacto. Y además no solo bajaban las ventas en los comercios, sino que era todo un impacto ver esas colas de autos en la frontera que realmente uno decía, pero por favor, esto ya es demasiado. Cuando en una radio me hacen una entrevista, en aquel momento fue Radio Carve y después seguimos con Radio Libertador y después seguimos con Oriental y bueno, todas las radios que desde el sur y que empezaron a darse cuenta de la magnitud que tenía esto y de la cantidad de dinero que iba hacia el otro lado del río, solamente de Salto. Nosotros decíamos, 5.000 personas por día, a un $100 que es bajo, en un mes de 20 días teníamos un costo de $10 millones que iban al otro lado del río. Ahí cuando sale al aire en Montevideo estas cifras, ahí es donde creo que me parece que se dieron cuenta de la magnitud. Si solo en Salto funcionaba así, ni les cuento de lo que era Bella Unión, Paysandú, Fraivento, Colonia, claro. Y bueno, todo lo que funciona. Por eso ellos cerraron la frontera con el 0 kilo. El número asustó. El número asustó. Y es un número comprobable, no es un número tirado al azar y es un número comprobable. Porque las 5.000 personas nosotros las sacamos de lo que decía Migración y lo que decía Aduana, claro. No lo dijimos nosotros. Bueno, entonces ahí es donde empiezan a darse cuenta de lo que puede llegar a suceder en el país con el empleo, con la no recaudación, porque nosotros los comerciantes si no vendemos el Estado no recauda, y bueno, y ahí es donde se dan cuenta que realmente era un sangrado del país lo que estaba sucediendo. Y toman esta medida del 0 kilo. Es buena, pero no es buena solo para el comerciante local, es buena para las rentas generales donde van los dineros recaudados. Y el gobierno en realidad lo que está cuidando es el empleo. Donde empiecen a hacer masivamente seguros de paro es un costo para el país. Donde haya desempleo seguro es otro costo más grande para el país y es la no recaudación para todos los compromisos que tienen. Entonces, de alguna manera me parece que esto le importa más al gobierno, al Estado, que a los comerciantes en sí. Elizabeth, ahora, también es entendible, ¿no?, de alguna manera al salteño común que iba al otro lado a comprar, porque digo, estamos todos de acuerdo que el país hoy está caro, ¿no? No solamente en tema comestibles y demás, sino, por ejemplo, luz, agua, teléfono, está caro. Todo. ¿No? Eso se ve. Los impuestos, por supuesto. No, el asunto es así. Si yo soy consumidora también. Claro. Yo me doy cuenta que si yo, en vez de gastar acá en Salto X cantidad de dinero, me voy al otro lado del río y consigo a una tercera parte, obviamente que me va a rendir el dinero que yo puedo lograr durante el mes. Es natural y nos pasa a todos. Nos pasa a todos, porque consumidores somos todos. Claro. Los comerciantes también somos consumidores, sí, porque si yo tengo una inmobiliaria, pero voy al supermercado, pero hay un todo que se tiene que ver, que no es solamente el comerciante que nosotros defendemos. Nosotros tenemos obligación de defender a nuestros socios, a nuestros comerciantes, porque son los directos afectados. Pero en realidad nos afectamos todos, porque si los dineros que no recauda el Estado, después no nos va a dar los servicios que supuestamente queremos que nos den.
en salud, en salarios, en educación, en fin, en todo lo que el Estado nos brinda. Por eso es la alerta, y el Estado tiene que cambiar algunas reglas que están impuestas desde los costos país. Tienen que ser un poco más austeros en el gasto, porque realmente eso es lo que más pesa. Si los grandes jerarcas, los grandes sueldos no los prevén un poquito, me parece que eso deberían tener un poquito más de austeridad en algunos puntos. Nosotros no queremos hablar del sueldo del obrero, ni del docente, ni de las franjas más bajas, digamos, porque en realidad son nuestros consumidores también. Además se merecen tener los sueldos que corresponden, porque realmente todos queremos vivir en una situación cómoda, digamos, y de que podamos llegar hasta fin de mes. O sea, los sueldos para nosotros es un tema que no los tocamos, no queremos decir que en los precios el problema es el sueldo. No es así. El sueldo es parte de lo que van a consumir después. Lo que nosotros decimos son todas las otras tarifas, lo que es la nafta, que es disparate, lo que cuesta acá en el Uruguay, lo que es la UTE, otro disparate más. Ustedes vieron, no sé si les tocó la última factura de UTE, que es en demasía, más allá de la reestructura que tuvo UTE y se han equivocado en varias facturas, y el que va y reclama parece que tiene suerte. Y bueno, y así seguimos sucesivamente con todos los costos del país. Y realmente la parte tributaria es otro peso importante a todos, no solamente al comerciante, al industrial. Aquellos empleos que son superiores a la franja mínima imponible tienen el costo del IRPF, y eso no se salva a nadie. Hay docentes que están pagando IRPF, hay obreros que pagan IRPF, los empresarios pagamos IRPF, en fin, hay mucha gente que paga el IRPF. ¿Y para qué pagan IRPF? Porque eso va a dar a renta general, y eso es lo que sostiene el país. Y bueno, justamente por eso es la bonanza del país también, porque hay todo un sistema que se está sosteniendo a sí mismo. Yo digo que realmente si queremos seguir en lo mismo tenemos que ser conscientes y gastar adentro del país. Como consumidor, yo sé que conviene ir al otro lado, y esto va a durar mucho tiempo también, ¿no? El tema de Argentina. Sí, Argentina está complicada, ¿no? Va a estar complicada y por mucho tiempo, mucho tiempo, y esto va a ser difícil. Les cuento algo, no sé si ustedes supieron en Paraguay, las cámaras comerciales de Paraguay le pidieron al gobierno cerrar la frontera con Argentina, igual que hizo Uruguay. O sea, Uruguay fue un ejemplo para todos. En Chile está pasando lo mismo. Entonces, quiere decir que el efecto de Argentina con estos precios bajos, porque ellos tienen subsidiados muchos productos, que nosotros no los tenemos, por ejemplo, en las naftas, los aceites y otros, pero y la sal y no sé qué otro producto más, en realidad a Paraguay le está pasando lo mismo. Imagínense que si Uruguay, chiquito como somos ejemplo en la región de querer cuidar nuestros sueldos, de querer cuidar nuestros ingresos, me parece que fue una medida acertada de parte del ministro. Elizabeth, hablamos, recuerdo tiempo atrás, y nos decía que tenía buena relación con el centro comercial de Concordia, sí, ¿no? ¿no? Y Sí. de alguna manera trabajan en conjunto. ¿Cómo lo viven ellos ahora, si es que saben? Nosotros intentamos varias oportunidades charlar con el presidente, se nos hizo imposible localizarlo, es bastante complicado localizarlo, Sí. Pero ¿cómo lo viven ellos? No sé si están en contacto o no. Sí, Walter, a veces es difícil, pero el que está siempre allí disponible es José Pérsigo, que es el gerente de la Bueno, institución. vamos a intentar hablar. Con José, sí. Claro, para ellos, obviamente, el que se les cierre el puente son ventas que no están haciendo. Pero desde acá de Uruguay nosotros también decíamos de que ellos también visualizaban que mucha gente que va de Uruguay no van a los comercios formales, van a los informales de ellos. Entonces, en realidad, no los favorece a sus propios socios. Claro. Está favoreciendo a los informales de ellos, que tampoco les gustan ni les sirve como... Pero en realidad nosotros tenemos muy buena comunicación con ellos, tenemos los encuentros de los centros comerciales del Río Uruguay, que lo hacemos cada 4 meses más o menos, que son los centros comerciales de la orilla del Río Uruguay, uruguaya, argentina y brasileña. Entonces realmente sabemos que los problemas que ellos tienen son igual a los nuestros, y en Brasil son igual somos todos parecidos, tenemos en su justa dimensión, ¿no? Cada uno, y con su problemática personal
pero en realidad tenemos todos los mismos problemas. Dijo recién los informales, ¿qué pasa con esto acá? Bueno, los informales de acá, ustedes no sé si vieron el programa del otro día, que fue muy interesante. O sea, ellos mismos dicen que ellos no pagan, ellos mismos hablan de lo ilegal y el gobierno está dispuesto a formalizarlo. Nosotros hicimos un trabajo que se llamaba la Guía para la Inclusión. Es un trabajo que hicimos con DGI, Empresa en el Día, BPS, Aduana, Ministerio de Trabajo, Mides. Sacamos un librillo en el cual, hace 1 año y medio que lo sacamos, en el cual decimos que el gobierno dice que el que tiene más que pague más y el que tiene menos que pague menos, pero nosotros decimos que hay algunos que no pagan nada. Esos no los queremos. O sea, creo que para sostener este país todos tenemos que ser responsables de nuestros actos y de nuestros usos de lo que nos brinda el Estado. Yo no hablo del gobierno en este caso, hablo del Estado, porque el Estado es el que nos brinda salud, educación, tenemos escuelas gratuitas, tenemos liceos y universidades gratuitas. Me parece que estas personas usufrutan todo eso y hay una cuota de responsabilidad, de decir, bueno, yo tengo que pagar algo para sostener. En los países europeos, en Estados Unidos, en los países del primer mundo, existe esa responsabilidad, esa conciencia de responsabilidad. Y nosotros como paisito chico deberíamos apuntar a eso, en esa conciencia de responsabilidad, porque a la larga es beneficioso para todos. No es solamente para algunos comerciantes o para algunas empresas, no, es beneficioso para todos. Me parece que pasa por ahí. No pretendo justificar nada con esto, ¿no? Pero ¿tiene algo que ver que se le haya dejado por tanto tiempo pasar cosas? Porque vamos a ser claros, las cosas pasaban. Sí. Las cosas pasaban. Ahora, de un día para el otro se corta totalmente. Está bien, es una medida que ha servido, usted lo está manifestando, pero es como medio brusco. Mucho tiempo de una manera, lo cortamos bruscamente de la otra. No estoy justificando, pero es una realidad. Es una realidad. No, la teníamos clarísima en ese sentido. Te explico algo. Hace muchos años atrás, en el año 2007 por allá, estaba pasando algo parecido, o sea, convenía ir del otro lado del río a buscar nafta. Y ya que iban a buscar nafta, algún gasto más. Claro. No era tanta la diferencia como hoy, pero en las naftas sí existía mucha diferencia. El centro comercial de Salto, junto con Paysandú y Fray Bento, logran lo que era el 28% de las naftas. Eso hace que la persona que ya iba a buscarla, ya no le convenga ir a buscarla, y se queda en el circuito comercial nuestro. Y compra la nafta acá en el Uruguay, y además compra el resto de los comestibles, de la ropa, de los championes, en fin, de todo lo de uso doméstico de cada familia. De esa manera se había terminado el tema. Pero ahora, con la diferencia cambiaria era tan grande, y además nos bajaron del 28 al 24% en el momento más inoportuno. ¿Por qué se da esa bajada? Y porque empezó a se empezó a saber de que había como un tráfico de nuestras naftas hacia el interior del departamento, bastante profundo, de nuestras naftas que iban a los barrios y vendían, no sé si tú viste los cartelitos, hay nafta uruguaya le ponían. Entonces, para evitar eso bajaron la diferencia. Pero yo desde aquí digo, si nosotros ese sistema comercial ilegal, entre comillas, ¿no? Pero eran nuestras naftas, eran lo nuestro, ¿ah? De alguna manera sí, había que controlarlo, pero no hacer esto otro que fue mucho más perjudicial porque... Peor que llegue la otra. Peor que llegue la otra, porque la otra sí o sí iba a suplir a esta otra. Claro. Y es lo que está pasando. Por eso vienen ahora los controles de ANCAP y todo lo demás. Entonces, de alguna manera lo que... Bueno, Sendic ayer dijo que empezaban a controlar, ya empezaron en Paysandú y pensaban a controlar acá en Salto. No sé en qué consiste bien ese tema, pero lo dijo. El asunto fue que de alguna manera ese tráfico quisieron atajarlo con una medida que no era la que correspondía. Si vos querés atajar algo, controlalo, pero no sacándole ese beneficio a un montón de gente que inclusive habían cambiado de auto, habían mejorado pasamos de un autito más chico a un autito mejor y así sucesivamente, que eso había favorecido al consumidor y había favorecido al comercio local. Claro. Bueno, y ahora estamos en esta que estamos intentando volver al 28%, que creo que va a salir también, no sé cuándo, pero va a salir,
y atajar todo, desestimular todo lo que se pueda de ir al otro lado del río. Esa es la idea. Perfecto. El 0 kilo fue como una medida extrema que creo que perjudicó a mucha gente, pero tenemos que saber de que de alguna manera siempre hay alguien que sale perjudicado y que no es bueno para esa persona, y vamos a tratar de buscarle alguna salida de alguna manera. El PIT-CNT está proponiendo una canasta diferenciada. Nosotros lo dijimos también, hemos tenido reunión con el PIT-CNT y se lo hemos propuesto, o sea, como que ellos son los que me parece que son los indicados en proponerlo. Y si sale me parece bien, porque todo lo que haga al consumo interno, somos tan poquitos en el Uruguay, somos 3,5 millones, somos un barrio de Buenos Aires, somos un morro de San Pablo. ¿Qué poder podemos tener nosotros internamente? Pero si además nos abrimos las fronteras de esta manera, lo que hay internamente, las industrias nuestras terminan caóticamente. Entonces digo, vamos a cuidarnos un poquito entre todos. Y es una cadena, ¿no? Eso es lo que cadena, hay que cuidar, la cadena interna. Pero vuelvo a insistir, el costo país es lo que más pesa. El costo país con respecto a lo que son los insumos. Las mayores industrias del país son del Estado. Claro. Son del Estado. Y es el más voraz, porque es terriblemente voraz. Yo digo mi socio el Estado siempre, porque es el que más, es el que está solamente en las buenas, ¿no? Porque para las malas no lo veo nunca, pero en las buenas, cuando yo tengo que pagar, siempre está presente y con exigencias. Elizabeth, bueno, vamos a cerrar este tema, se nos fue un poco más largo de lo que pensamos, pero creo que era interesante charlarlo porque es una realidad, de la actualidad, valga la redundancia, ¿no? Está de alguna manera en su recta final, por lo menos en la presidencia del centro comercial, ya lo dijo, va a seguir trabajando desde el centro comercial, pero no desde la presidencia, a grandes rasgos, porque imagino que en todo este tiempo tendrá mucho para contar, pero a grandes rasgos, ¿qué balance puede hacer de la gestión? Yo creo que, yo lo veo como un balance positivo, porque cuando empecé la presidencia nos pusimos algunas metas en las cuales llevar al centro comercial a un nivel de expresión hacia sus socios, de brindarle a los socios lo que el socio se merece, ¿verdad? Entre ellos habíamos pensado en los desayunos compartidos, que le decimos que invitamos a los socios, no tienen costo esos desayunos, siempre con algún tema de actualidad. Y bueno, el año pasado fueron un éxito. Este año estamos trabajando en lo que son las reuniones, que esas las hacemos de tardecita, y es para los socios de los desayunos, y estas otras que te cuento de la tardecita son para los empresarios, los dueños de las empresas. Porque siempre se tocan temas que son los decisores los que tienen que resolver cómo hacerlo y tienen que estar informados. Y ahora estamos haciendo las reuniones estas de la tardecita por grupos de socios afines entre ellos, ¿no? Rubros. Entonces el otro día tuvimos los rubros de las estaciones de servicios, mecánicos, talleristas, en fin. Y lo que estamos dando charlas es sobre los temas laborales, que son temas muy importantes. Y ahora el próximo es la semana que viene y es con, bueno, no me acuerdo quiénes son, pero creo que es un grupo bastante más grande, y lo que necesitamos es darle información al socio y que sepa a qué atenerse en las diferentes circunstancias. Y bueno, y serán distintos rubros para ir canalizando en el año. Y el otro tema muy importante, que ya hicimos fueron las videoconferencias con ADM. Sí, ya hicimos una. ¿Aportan ese tipo de cosas? Digo porque es algo que ustedes están innovando con esto. Una videoconferencia a veces parece un poco fría, lejana, pero sirve, aporta. Claro, no es fría porque... Tienen contacto, diálogo. Claro, sí, nosotros podemos hacer preguntas. En esta que hicimos anteriormente estaba el ministro del Interior, Bonomi, con todo lo que significa la parte de seguridad, inseguridad y lo que están haciendo y las estadísticas que ellos manejan. Y bueno, nosotros desde acá de Salto estábamos en Antel, teníamos un moderador que nos hacía las preguntas nuestras, y la verdad que fue muy interesante. Y ahora vamos a hacer un convenio con ADM para continuar. O sea, esa fue una prueba que hicimos y salió buena, y vamos a tener por lo menos 2 instancias más en este año. Elizabeth, no tengo mucho tiempo, pero cortito, ¿cómo ve la segunda parte de este año? Yo recuerdo al comienzo del año dialogábamos y usted nos decía el 2013
no va a ser tan fácil ni tan bueno como fue el 2012, ¿lo sigue viendo así? Sí, yo creo que sí, que va a ser un año difícil. Es un año de consejos de salarios, es un año de conflictos, los estamos viendo todos los días. Es un año de diferencia cambiaria con la Argentina, que eso nos preocupa. Y bueno, y lo que nosotros desde el centro comercial lo que siempre estamos intentando es tener a nuestro socio informado. O sea, nosotros lo que decimos es que se informen a través nuestro, a través de sus propios asesores, de la gente común de todos los días que nos encontramos en la calle a charlar. Que no se encuentre con una sorpresa. Que no sea sorpresivo y que estén informados a nivel global, a nivel regional, porque en realidad lo que sucede en Estados Unidos, lo que sucede en Europa y lo que sucede en Brasil, en Argentina, nos afecta siempre. Entonces, de alguna manera, hay que estar sumamente informados. Elizabeth, muchas gracias por haber estado, Bueno. ha sido muy amable, estamos por aquí a las órdenes y seguramente no va a faltar oportunidad para seguir charlando sobre estos otros temas. Otros temas, porque como pienso seguir en el centro comercial desde otro lugar, o sea, dejar la presidencia, pero desde otro lugar, así que seguiremos en contacto. ¿Cuándo Muchas son las gracias. elecciones? Nosotros tenemos fijada una asamblea que por lo general es ahora, en mayo, junio, julio. La fijaremos para junio, julio y allí se resolverá. Perfecto, gracias. No, gracias a ustedes, muy amable.